Bienvenidos a la capacitación de plan de control, la cual tiene como objetivo dar a conocer la importancia del plan de control, así como la forma correcta de ejecutarlo en piso. Primero que nada, ¿qué es un plan de control? Un plan de control es un documento donde se establece el monitoreo y control de los CTQs. Y por su parte un CTQ es una característica crítica de calidad, es decir, son aquellas propiedades o cualidades que afectan directamente la calidad de nuestro producto. En Planta Temascalcingo, se trabaja con 4 planes de control. El primero para Familia 300. El segundo es el plan de control para el estilo 304. El tercero es el del estilo Dama 300. Y el cuarto y último es el de los estilos Caballero 200 y 250. A continuación, te presentamos los elementos principales de un plan de control. En la primera columna tenemos el número de la operación, en la siguiente se encuentra el nombre, y después la máquina o dispositivo donde se realiza dicha operación. En la columna de características se indica, ¿qué se va a medir? En las especificaciones encontramos, ¿cuánto debe medir? La siguiente, que es la de técnica de evaluación, se señala, ¿con qué instrumento se debe medir dicha característica? Enseguida tenemos las columnas de tamaño y frecuencia, en las cuales está establecido, qué cantidad de muestras y cada cuánto se va a medir. Después la de método de control, que nos indica dónde se va a registrar la medida. En la columna de responsable se señala quién debe realizar la medición. Y, por último, en el plan de reacción se encuentra, ¿qué hacer cuando no se cumplen las especificaciones? Ahora, veremos cómo está estructurado un plan de control, utilizando como ejemplo el de la familia 300 y basándonos en los CTQs que contiene. La operación, cerrar y clasificar cuello, cuenta con 2 CTQs. Largo de cuello y alineación de los extremos de cuello. La especificación dice que la medida del largo debe ser la misma en ambos extremos y se debe consultar la ayuda visual de clasificar y cerrar cuello. Y en la segunda, que los extremos deben estar bien alineados y sin desfase. Las mediciones deben realizarse con el flexómetro y visualmente. El operador debe medir 3 piezas al inicio de la orden y registrarlo en el debido formato. Mientras que el auditor debe revisar 15 piezas al 100% de los módulos, una vez por turno. En la operación, dobladillo y cerrado de manga, tenemos el CTQ, alineación de extremos finales del cerrado de manga. La especificación establece que deben quedar bien alineados y solo se admite una tolerancia de 3/8 de pulgada. Esta característica se debe revisar primero de manera visual y enseguida medir con la estrella. El operador tiene que medir 3 piezas al inicio de la orden. Por su parte, el auditor debe medir 15 piezas al 100% de los módulos, una vez en el turno. Si alguna característica no se encuentra dentro de lo especificado, el plan de reacción debe ejecutarse. Para dobladillo de bajos, existen 2 CTQs. Doblez. Se puntualiza que debe estar bien sujeto dentro del tramado de costura. Esta característica se debe medir con la estrella. Mientras que, para puntada saltada, se indica que esta condición no se acepta, y que su medición es de manera visual. El operador debe evaluar estas características en 3 piezas al inicio de la orden. Mientras que el auditor lo debe evaluar una vez por turno en 15 piezas al 100% de los módulos. Y las acciones detalladas en plan de reacción debe ejecutarse en cuanto una característica esté fuera de especificación. La próxima operación es, pegar manga, su CTQ es, alineación de telas. La especificación indica que los extremos de las mangas y sisa deben estar bien alineados. Su medición es visualmente. El operador debe revisar 3 piezas al inicio de turno o al inicio de orden, y registrarlo en el respectivo formato. Por su parte, el auditor debe evaluar 16 piezas al 50% de los módulos una vez por turno. Si no se cumple la característica, ambos deben reportar de inmediato al coordinador, para que éste valide el material no conforme. En la revisión final, se tiene los CTQs. Etiqueta y apariencia de tapacostura. Para el primero,
se establece que la etiqueta debe corresponder al estilo y talla de la orden que se está procesando. El auditor debe revisar la característica, de manera visual, en 15 piezas al 100% de los módulos, mientras que el clasificador únicamente en 3 piezas al inicio de turno o de la orden. Para el segundo CTQ, se indica en la especificación que se debe medir de acuerdo con la ayuda visual de plisado en pegado de tapacostura, y la medición también es visual. El clasificador debe realizar en 12 piezas al inicio de la orden o del turno, mientras que el auditor en el 50% de los módulos, 2 veces por turno. Para la última operación, que es empaque, se tiene como CTQ, cantidad de piezas por bulto y caja. La especificación establece que se deben empacar 72 piezas por caja, en 6 bultos de 12 piezas cada uno, con algunas excepciones. El auditor debe evaluar 3 cajas en 40% de los módulos, una vez por turno y registrarlo en el correspondiente gráfico. El operador debe examinar el 100% de los bultos empacados, y en caso de encontrar faltante o sobrante de piezas debe corregir la incidencia. Para registrar las medidas de las diferentes características del plan de control utilizamos el formato de plan de control. Cada plan de control tiene sus formatos, donde se lleva el registro de las medidas de algunas características del proceso. Estos formatos se diferencian entre ellos por la operación, estilo y en algunos casos, por el módulo. ¿Cómo llenar el formato de plan de control? Lo veremos a continuación utilizando como ejemplo un formato operación ensamble estilo 304. El operador tendrá que identificar la operación que le corresponde y llenar la columna de especificaciones. Por ello es imprescindible tener los documentos de consulta a la mano, es decir, la especificación del estilo que se esté procesando, ya que en esta se encuentran las medidas y tolerancia permitida de las características de su operación. Luego de llenar las especificaciones, debe medir 3 piezas y registrar las medidas en los espacios correspondientes. En este ejemplo, para el estilo 304, se realiza la primera revisión al inicio de la orden, la segunda se hace de 25 a 30 cajas y la última revisión se le hace de 50 a 55 cajas. Por último, el operador debe indicar el estatus de la operación, aceptando si cumple con todas las especificaciones y rechazando si una de las medidas no cumple. Por su parte, el clasificador es el encargado de llenar el encabezado al inicio del proceso, así como de aceptar o rechazar en la parte superior al final de las revisiones, y de cancelar los espacios vacíos si por error o alguna razón en específico no se llenaron, esto para asegurar que el formato cumpla su función. Recuerda que tu participación en el correcto llenado del formato de plan de control es de suma importancia para mantener la calidad de los productos Jazbec. Agradecemos tu participación en esta capacitación.